qué recomendamos para el desarrollo de las actividades? Pedir a un familiar mayor que nos acompañe en el proceso de aprendizaje de la sesión. Asimismo, tener a la mano lapiceros, hojas de papel para tomar apuntes, mejor si son recicladas. Los trabajos que realicen, archívenlos en su portafolio. Muy bien, Lucía. También se requiere tener a la mano los productos elaborados en los programas anteriores. Sobre todo el planificador de actividades y el producto final. Es decir, la carta con la propuesta de acciones. Ahora sí, empecemos. En esta actividad desarrollarán al máximo su potencial mental y socioemocional. Por tanto, no pierdan el entusiasmo, voluntad y perseverancia porque son sus mejores herramientas para aprender. Profesora, ¿ahora concluimos la experiencia de aprendizaje? Sí, Miguel, ahora concluimos. Por ello, reflexionaremos sobre los aprendizajes logrados en esta experiencia vivida. Ya recuerdo. Ahora revisaremos todas las actividades que hicimos para elaborar la carta con la propuesta de acciones para las autoridades. Así es, el propósito del programa es... Revisa y explica las actividades realizadas en la elaboración de la carta que propone acciones sustentadas a las autoridades para contribuir en la prevención y cuidado de la salud y el ambiente. Considerando el reto, el propósito y el producto, asimismo, dialoga para aclarar dudas a partir de la autoevaluación. Profesora, ¿y qué haremos para reflexionar sobre los aprendizajes logrados en esta experiencia vivida? Realizaremos lo siguiente. Primero, revisaremos el portafolio con los trabajos realizados para elaborar la carta que propone acciones sustentadas a las autoridades y contribuir con la prevención y cuidado de la salud y el ambiente. Luego, explicaremos a un familiar cómo planificaron y organizaron sus ideas para elaborar la carta a partir de preguntas. Luego, dialogaremos con un familiar que los acompañará recordando el reto y propósito de la experiencia y reflexionando sobre sus saberes antes y después de la experiencia, las dudas y el aprendizaje logrado relacionado al producto. Finalmente, reflexionaremos para establecer compromisos de mejora en las futuras experiencias de aprendizaje. Amigas y amigos del 3º y 4º grado de secundaria, ¿escucharon las actividades que realizaremos ahora? Reflexionaremos sobre nuestros aprendizajes. Y también aquellos momentos vividos durante la experiencia de aprendizaje. Profesora, ¿elaboraremos algún producto? Sí, Miguel. Escribirán sus compromisos de mejora para gestionar su aprendizaje y seguir avanzando con autonomía. Y responderemos un registro de autoevaluación del diálogo realizado con su familiar. ¿Están listos para empezar? Sí, profesora. Empecemos. Vamos a revisar el portafolio con los trabajos realizados para elaborar la carta que propone acciones sustentadas a las autoridades y contribuir con la prevención y cuidado de la salud y el ambiente. Y luego, explicar a un familiar cómo planificaron y organizaron sus ideas para elaborar la carta a partir de preguntas. Vamos, ¿todos tienen a la mano su portafolio con los trabajos realizados? Sí, profesora. Revisen, ¿qué trabajos tienen? Seguramente solo con observar sus trabajos vienen muchos recuerdos a su mente, ¿verdad? Sí, profesora. Empiezo a recordar que demoré un poco para decidir mi propuesta de acciones sustentadas a las autoridades para contribuir en la prevención y cuidado de la salud y el ambiente. ¡Qué bueno, Lucía! Ya estás recordando unas experiencias vividas en el proceso de elaboración de la carta con la propuesta de acciones a las autoridades de la comunidad. Ahora me gustaría escucharlos, estudiantes de 3º y 4º de secundaria.
¿Recuerdan las experiencias vividas durante la elaboración de la carta? ¿Aló, profesora? Me llamo Yulisa. Recuerdo que hicimos una propuesta de acciones a las autoridades y que pueden llevar a cabo en la comunidad para construir comunidades y familias saludables. Aló, profesora. Mi nombre es José. Para mí fue muy interesante calcular el índice de la calidad del aire de nuestra comunidad en el área de matemática. Muy bien, Yulisa y José. Interesantes sus participaciones. Luego de revisar el portafolio con los trabajos, van a explicar a un familiar cómo planificaron y organizaron sus ideas para elaborar la carta con la propuesta de acciones. Atentos todos. Vamos a poner en práctica nuestra competencia de comunicación oral. Para ello, daremos la siguiente consigna. Consigna. Busca un familiar que se encuentre cerca y explícale cómo realizaste la planificación de la propuesta de acciones en la carta y luego cómo organizaste tus ideas para escribir la carta. Para ello, muéstrale tu plan de escritura y la carta con la propuesta de acciones que escribiste. Dile que te gustaría explicarle cómo la planificaste, qué escribiste, cómo revisaste y finalmente cómo la mejoraste. Además, le puedes pedir que lea las acciones que estás proponiendo al alcalde de tu comunidad. Profesora, estoy con mi hermano menor a mi lado. ¿Puedo explicarle a él? Sí, Lucía, puedes hacerlo. Vamos, ahora todos a realizar la explicación al familiar que tienen a su lado. Recuerden que con esta actividad van a poner en práctica la competencia de comunicación oral. Para ello es muy importante que logren expresar sus ideas de forma coherente y cohesionada, respetando los turnos para hablar. Profesora, no tengo a quien explicarle, estoy solo, pero puedo escuchar a Lucía sobre cómo haría la explicación a su hermano. Está bien, Miguel. Estudiantes de tercero y cuarto, si tienen a un familiar cerca de ustedes, inicien con la explicación sobre cómo realizaron la planificación de la propuesta de acciones y cómo organizaron sus ideas para escribir la carta. Y si no tienen al familiar cerca, escucharemos a Lucía. Luego, al finalizar el programa, pueden realizar la explicación al familiar. Vamos, queremos escuchar la explicación que vas a darle a tu hermano. ¿Puedes empezar? Sí, profesora, ahora mismo. Hola, hermano Cristian. Te pido que me escuches unos minutos. ¿Puedes? ¿Tienes tiempo? Sí, hermana, soy todo oídos. Te cuento que escribí una carta con una propuesta de acciones que favorecen la salud y el ambiente al alcalde. Por eso quiero explicarte cómo hice la planificación y cómo organicé mis ideas para escribir esta carta. Primero, hice la planificación. Para eso empecé generando ideas, es decir, recordando todo lo que habíamos aprendido sobre el cuidado de la salud y el ambiente. Luego, organicé mis ideas en este plan de escritura. Aquí escribí algunas ideas, teniendo en cuenta las partes de una carta. Lo más importante del plan de escritura era organizar las acciones que debía proponerle al alcalde. Cuando ya sabía qué información iba a considerar, empecé a escribir la carta. Aquí te muestro cómo quedó mi carta. Ah, me estoy olvidando. Antes que me quede así, la revisé de manera individual. Luego le pedí a papá que lea mi carta y me dé sugerencias. Y también le consulté a mi profesora. Ellos me dieron algunas sugerencias para que se entienda mejor lo que estoy escribiendo en mi propuesta de acciones al alcalde. Después de esa revisión, la corregí y lo pasé a una hoja limpia y esta es la versión final de mi carta. Se nota que hiciste un buen trabajo, hermana. Te felicito. Bien, Lucía, felicitaciones.
Ahora continuamos con la siguiente actividad en donde vamos a seguir interactuando con nuestro familiar. Pero primero nos acompañará a recordar el reto y propósito de la experiencia de aprendizaje. Luego reflexionaremos mediante un diálogo sobre los saberes que tuvieron antes y después de la experiencia, las dudas y el aprendizaje logrado en la carta con propuesta de acciones sustentadas a las autoridades para contribuir en la prevención y cuidado de la salud y el ambiente. Profesora, no recuerdo mucho la pregunta del reto, pero sí recuerdo que el producto es propuestas de acciones sustentadas que favorezcan el cuidado y prevención de la salud de las familias y la comunidad desde la conservación de la calidad del aire a través de una carta a las autoridades. Miguel, ¿recuerdas la pregunta del reto de la situación significativa? Aquí lo tengo anotado, profesora. La pregunta es: ¿de qué manera podemos contribuir en la toma de decisiones que favorezcan el cuidado y prevención de la salud de nuestras familias y comunidad desde la conservación de la calidad del aire? Qué bien que lo hayas anotado, Miguel. A partir de la explicación que realizaron con su familiar, vamos a continuar interactuando para recordar el propósito y los desafíos que han tenido que enfrentar en cada programa y todos los procesos que han vivido en esta experiencia de aprendizaje. Recuerdo que empezamos conociendo la situación significativa con el reto y luego el propósito y el producto. Esto lo conocimos en el primer programa. Luego hicimos varias actividades hasta concluir con la propuesta de acciones sustentadas en una carta dirigida al alcalde. Bien por sus participaciones, Miguel y Lucía. Hemos recordado la pregunta que nos reta en esta experiencia de aprendizaje. Ahora recordemos, ¿cuál fue el propósito de esta experiencia? yo lo tengo anotado aquí, profesora. El propósito fue: propone acciones sustentadas en prácticas efectivas, en una carta a las autoridades de la comunidad para contribuir a la toma de decisiones que favorezcan el cuidado y prevención de la salud de las familias y la comunidad, desde la conservación de la calidad del aire, a partir de la identificación de la problemática, producto del análisis de diversas fuentes confiables, y la indagación sobre los agentes contaminantes. Explicación de las causas, consecuencias y dimensiones de la problemática. Cálculo numérico con números racionales. La valoración del bienestar emocional y las oportunidades que ofrece la construcción de ciudades y comunidades saludables. Muy bien, Lucía. Continuemos nombrando los procesos vividos en las actividades y los desafíos que han tenido. Recuerdo que después de conocer el reto y el propósito de la experiencia, realizamos varias actividades que nos ayudaron a conocer la problemática sobre la salud y el ambiente en la comunidad. Luego, elaboramos un plan de escritura de la carta con propuesta de acciones que teníamos que escribir. Eso fue un gran desafío para mí, pero estoy contenta porque logré elaborar mi plan de escritura. Muy bien, Miguel y Lucía. Pero ahora vamos a pedir que recuerden los procesos vividos durante esta experiencia de aprendizaje. Estudiantes que nos están escuchando, al igual que Lucía, que recordó uno de los procesos vividos, ustedes también recuerden otros y anótenlos en su cuaderno. Ya terminé, profesora. Yo también. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones, Lucía y Miguel! Ahora reflexionemos sobre el producto teniendo en cuenta los criterios de evaluación para identificar los aprendizajes logrados y las dificultades que han superado en el proceso vivido durante la experiencia de aprendizaje. Hagan sus anotaciones en una hoja o en su cuaderno. Miguel, ¿puedes leernos los criterios de evaluación para revisar el producto? Sí, profesora. Tenemos 2 criterios que debe cumplir nuestra propuesta de acciones.
Plantea acciones para disminuir la contaminación del aire y contribuir al cuidado y prevención de la salud y del ambiente, sustentada en cálculos numéricos, conocimientos y fuentes científicas, leyes ambientales, desarrollo sostenible y saberes locales. Integra y organiza información para escribir una carta a las autoridades de la comunidad para el cuidado y prevención de la salud al reducir la contaminación del aire, de manera coherente, cohesionada y haciendo uso de los recursos ortográficos. Muy bien. Estudiantes, los desafíos, el propósito y producto que acabamos de recordar y revisar son los que ustedes han desarrollado en los diferentes programas. Sí, profesora. Confieso que algunas actividades las estaba olvidando, pero ahora las recuerdo perfectamente. ¡Qué bueno, Lucía! Esa es la idea. Que recordemos las actividades realizadas, identificar los logros obtenidos y dificultades que han superado en el proceso vivido durante la elaboración del producto de la experiencia de aprendizaje. Ahora todos deben tener a la mano el producto que elaboraron en la experiencia de aprendizaje. ¿Cuál es, Miguel? Las propuestas de acciones sustentadas en prácticas efectivas, que favorezcan el cuidado y prevención de la salud de las familias y la comunidad, desde la conservación de la calidad del aire, a través de una carta a las autoridades que contribuya a la toma de decisiones. Muy bien, Miguel. Estudiantes, ¿tienen a la mano la carta con la propuesta de acciones que elaboraron? Recuerden que esta carta se elaboró a partir del reto y el propósito de la experiencia. Por tanto, van a reflexionar y dialogar con el familiar que los acompaña a partir de las siguientes preguntas. Antes de empezar la experiencia de aprendizaje, ¿qué sabías sobre el cuidado y prevención de la salud de las familias y la comunidad desde la conservación de la calidad del aire? ¿Qué planificaste para elaborar la carta con la propuesta de acciones que favorezcan la salud y el ambiente en la comunidad? ¿Qué dudas tuviste y cómo lograste aclararlas? ¿Qué has aprendido para proponer acciones sustentadas en prácticas efectivas al alcalde? ¿Cómo crees que debes seguir aprendiendo? Profesora, para responder la primera pregunta, volveré a revisar mi portafolio y recordar lo que sabía antes de proponer acciones sustentadas en prácticas efectivas al alcalde, así como aquellos logros y dificultades que tuve para elaborar la carta, a partir de los insumos que elaboramos en los programas. Es buena idea, Lucía. Aquí en mi portafolio tengo propuestas de acciones que las autoridades pueden llevar a cabo en su comunidad para construir comunidades y familias saludables. Tarjetas con recomendaciones para autorregular las emociones. Plan de estructura de la carta. Cuadro con los índices de la calidad del aire de las comunidades. Propuesta de acciones sustentadas para la disminución de la contaminación del aire y contribuir al cuidado y prevención de la salud integral y del ambiente. Propuesta de actividades para promover el bienestar emocional en su familia. Resumen de la indagación con propuestas de acciones para cuidar la salud y la calidad del aire de la comunidad. Estos insumos que acabas de mencionar, Miguel, sirven para reflexionar y dialogar con tu familiar a partir de las preguntas planteadas. Una vez que hayamos terminado con la reflexión y el diálogo, ¿qué sigue, profesora? Seguiremos con la elaboración de compromisos para seguir mejorando con autonomía. Profesora, ¿los compromisos se redactan a partir de las dificultades que hemos tenido? Los compromisos surgen a partir de aquello que no se logró realizar y que en una siguiente oportunidad mantienes la firmeza que lo vas a realizar. Por ejemplo, me comprometo a preparar mis materiales que voy a requerir en los programas y tomar nota de las indicaciones para realizar las actividades.
¿Puedo hacer un esquema para escribir mis compromisos? Claro que sí, Miguel. Pongan en marcha toda su creatividad para escribir sus compromisos para seguir mejorando con autonomía. Profesora, una vez concluida la revisión y reflexión de nuestros aprendizajes, ¿qué nos recomienda? Te invito a responder las siguientes preguntas de autoevaluación. ¿Qué me ha permitido identificar este momento de reflexión de mis aprendizajes? ¿En qué me ayudó la reflexión que realicé con mi familiar? ¿Qué aprendizajes estoy seguro voy mejorando día a día? ¿Qué aprendizajes estoy seguro necesito mejorar? ¿Cómo me he sentido? Hemos llegado al final del programa y también al final de la experiencia de aprendizaje, y fue un gusto habernos acompañado. Como siempre, a ti, estudiante de tercero y cuarto de secundaria, te recomiendo lo siguiente si no has culminado tu reflexión. Primero, busca un lugar apropiado para reflexionar. Inicia tu reflexión sobre tu experiencia vivida en estas 4 semanas, las estrategias que implementaste a partir de las preguntas: ¿qué me ayudó a aprender? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? Luego reflexiona sobre tus aprendizajes logrados, sobre tu meta trazada. Para ello analiza tu producto haciéndote las siguientes preguntas. ¿Logré elaborar la propuesta de acciones en la carta con facilidad? ¿Qué pasos seguí? ¿Cuál fue la dificultad o dificultades que tuve para escribir la propuesta de acciones al alcalde? Finalmente, elabora tu compromiso de mejora respondiendo las preguntas. ¿En qué debo mejorar? ¿Cómo lo voy a hacer? También es importante que busques un espacio libre con tus padres u otros familiares y les comentes tus logros y dificultades, y pídeles que te den alguna sugerencia para mejorar. Si hay algo que no entendiste, busca a tu docente y pídele que te oriente.